Muy bien. Tome su lugar. Ya sabe los horarios que tenemos, los servicios. Martes 6 de la tarde, mujeres. Que este martes pasado se puso muy padre con lo del Día de la Madre. Algunas mujeres no pudieron asistir, no desconozco el motivo, pero hubo regalitos ahí, sorpresas para las mamás, así que bueno, pues por ahí estuvo muy padre. Ya sabe, miércoles 7 de la tarde. Los jueves tenemos celebrando lo que antes era celebrando la recuperación, que ahora es Ruta 832. Terminamos nuestro programa, nuestro ciclo, y vamos a estar tomando unas semanas libres de vacaciones, vamos a decirlo así, en lo que invitamos más gente, y vamos a reiniciar en el mes de junio. Ya les estaría yo avisando la fecha exacta. Obviamente va a ser los jueves, pero me refiero a la fecha exacta porque habíamos pensado que fuera el primer jueves de junio, pero todavía no estoy seguro si va a ser el primero o el segundo. Pero sí, de que empezamos en junio, con el favor de Dios. Así que no se lo pierda. Si ya lo tomó, de todas maneras ya sabe que usted está invitado porque va a ser de gran ayuda y de apoyo para la gente que se inscriba nueva o que empiece a venir como nueva. Entonces, todos estamos invitados a Ruta 832. Viernes de varones, 7:30. Lo recorrimos media hora para darles un poquito más de tiempo que alcancen a llegar los varones. Y bueno, pues el domingo 11 de la mañana, servicio general. Y yo sé que va a ser de mucha bendición este próximo domingo, así que no se lo pierda. Muy bien, y vamos a la palabra. Recuerde que estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección y sabemos, Señor, que nos vas revelando estos principios de reino que tú quieres que queden guardados en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos caminar de acuerdo a esta palabra tuya. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y a manera de repaso así rápido, porque ya vamos a iniciar en el capítulo 6, usted debe de recordar que iniciamos recibiendo primeramente como personaje a Elcana, que tenía dos esposas. Una de ellas era Ana, que no podía tener hijos. Ana hace una oración poderosa delante del Señor, pero además hace pacto delante del Señor, y el Señor se acuerda de ella, porque así lo dice la Escritura, y tiene un hijo al cual le llama Samuel. Dentro de ese pacto ella promete entregar a Samuel en los primeros años de su vida, hasta el tiempo que ella lo tenga que destetar. En aquel entonces se acostumbraba que destetaban a un niño alrededor de los 3, 4 años de edad. Entonces esa era la edad en la que tenían que llevar a Samuel al templo, y ya para que se quedara ahí para ministrar al Señor. Parte del pacto que hizo Ana es que ese niño iba a ser nazareo. Significaba que no iba a poder consumir nada de los productos de la uva, de la vid, pero además tenía que dejarse crecer el cabello. Luego vimos cómo Ana hace una canción, un cántico glorioso, adorando y alabando al Señor, para posteriormente ver cómo Elí y sus hijos pues no estaban ministrando al Señor como era debido, y el Señor, molesto de que los hijos de Elí profanaban las ofrendas del pueblo, envía a un varón de Dios, a un hombre de Dios, a un profeta, le da palabra a Elí, y parte de esa palabra es que iba a acabar con toda su familia. Se cumple finalmente esta palabra un día en el que el pueblo de Israel decide ir a la batalla contra los filisteos. Ya habían ido previamente a una batalla en la cual fueron derrotados, y pensaron que mandar llamar o mandar traer el arca de la alianza, eso les iba a dar la victoria.
Aquí nos deja una enseñanza muy grande porque tenemos que entender que no podemos utilizar los símbolos de Dios, que en nuestra época moderna esos símbolos podrían ser la iglesia, podría ser la Biblia, podría ser algún ritual dentro de la iglesia. Esos rituales no sustituyen una vida de obediencia. El pueblo de Israel no entendía este concepto o se había olvidado de este concepto y consideran que la simple presencia del arca les iba a dar la victoria, cosa que descubren que no era suficiente. Ellos tenían que tener una vida de obediencia. Al ir a la batalla con el arca, los filisteos nuevamente los derrotan, mueren los hijos de Elí, porque se quedan los filisteos con el arca. Elí, al saber la noticia de la batalla, de la derrota, que se quedaron los filisteos con el arca y que además murieron sus hijos, también cae de la silla y pierde la vida. Se cumple la profecía que se había dado sobre la familia de Elí. Además, la esposa de Fines, uno de los hijos de Elí, que estaba embarazada, da a luz, pero ella muere. Y el hijo al que da a luz le llama Icabod, que significa sin gloria. Entonces, esto nos da la señal que en ese momento el pueblo de Israel vivía alejados de la gloria de Dios. Luego nos encontramos con que se llevan el arca a tierra filistea y la ponen junto a Dagón, que es el dios principal de los filisteos, pero cada mañana que llegaban encontraban a Dagón inclinado delante del arca. Finalmente, varias veces lo levantan hasta que en otra ocasión encuentran a Dagón nuevamente inclinado delante del arca, pero además mutiladas las manos y la cabeza de la estatua o de la esfinge que tenían ahí de Dagón. Entonces se da cuenta el pueblo filisteo que el Dios de Israel, el Dios que representa esa arca, es un Dios poderoso. Además, se dan cuenta que el pueblo filisteo empieza a tener tumores o les empiezan a salir tumores. Y esos tumores los estaban llevando a la muerte. Deciden no quedarse con el arca. Primeramente la envían a otra de sus ciudades y se dan cuenta que también ahí empiezan a ser afectados por estos tumores y siguen muriendo afectados por ello. Hasta que finalmente se reúnen y deciden regresar el arca al pueblo de Israel. Y hasta ahí más o menos nos quedamos, que vamos a iniciar hoy el capítulo 6. Entonces, lo que debemos recordar es que la presencia de Dios es una bendición, pero para el pueblo que le obedece, para la persona que obedece a Dios. Pero cuando esa presencia de Dios la queremos tener, cuando no estamos nosotros en obediencia, eso va a representar un juicio para nuestras personas, o para nuestra persona, vaya. ¿Sí? Muy bien. Llegamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 los filisteos devuelven el arca. Y dice así: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Y nomás la aguantaron 7 meses. No pudieron más. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. O sea, envíala, pero envíala con una ofrenda. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. O sea, se van a dar cuenta que al regresarla, si lo hacen dando una expiación, pagando una ofrenda, ahí van a darse cuenta que realmente el que estén muriendo y estén teniendo estos tumores es a causa de ese agravio que le hicieron a Jehová de los ejércitos. Entonces estos líderes sugieren que se envíe el arca, pero con una ofrenda para poder remover la mano de Dios que estaba afligiendo el pueblo filisteo. Ese era el plan, ¿verdad? O sea, quitar de ellos la aflicción que les estaba dando Jehová.
Versículo 4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? O sea, ¿qué le vamos a enviar? ¿O qué les vamos a pagar? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Aquí este es un dato muy interesante porque leímos en el capítulo anterior que lo que estaba matando al pueblo filisteo eran estos tumores. Pero aquí ellos le están diciendo, van a mandar un tumor de oro, o sea, lo mismo que les estaba afligiendo, una bola de oro, representando un tumor, uno por cada una de las ciudades filisteas. Si ustedes recuerdan, la semana pasada veíamos que las ciudades principales filisteas eran 5. Entonces era un tumor por cada ciudad filistea para aplacar la ira de Dios. Pero además iban a incluir un ratón de oro. Eso significa que tenían tumores, pero también empezaron a tener plaga de ratones. Y ellos le atribuían o no sabían, porque acuérdense que ellos pues tenían otras costumbres y otros dioses y eran incrédulos del poder de Jehová y decían, bueno, a lo mejor la plaga de ratones es lo que nos trajo los tumores, pero a lo mejor los ratones sí llegaron por Jehová y no lo sabemos. Entonces era un tumor y un ratón por cada ciudad. Pues eran 5 y 5. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hemos visto suficiente evidencia de este poder de Dios, así que hay que regresar esa arca, ¿verdad? Es con lo que ellos se quedaron. Haréis pues, versículo 5, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. O sea, a lo mejor ya con eso quedamos limpios, ¿verdad? Quedamos libres de polvo y paja. Versículo 6 dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? O sea, no se pongan difíciles como lo hicieron los egipcios. Ya vieron cómo les fue a ellos. Este es un dato bien interesante porque los mismos filisteos reconocían la historia de Israel y sabían que cuando ellos salieron de Egipto fue porque afligieron al pueblo de Egipto, o Dios afligió al pueblo de Egipto para que pudieran dejar salir al pueblo de Israel. Ustedes recordarán que les envió 10 plagas. Ellos entendían que los tumores y los ratones pues eran 2 plagas o el equivalente a 2 plagas. Entonces dijeron, vamos a devolver todo antes de que nos lleguen las otras 8. O sea, conocían el poder de Jehová y tenían miedo. Es algo bien interesante. Porque los pueblos vecinos de Israel realmente le tenían miedo a Jehová. Realmente sabían que Israel tenía un Dios poderoso. Y sigue diciendo, después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? O sea, que no nos pase lo que le pasó a los egipcios. ¿Ok? No querían cometer el mismo error que cometieron los egipcios. Versículo 6. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Aquí hicieron algo bien interesante. A pesar de las decisiones que tomaron de regresar el arca, los filisteos seguían siendo paganos y no entendían el mover de Jehová. Entonces, cabía una pequeña duda ahí en su mente, en su cabeza, en su corazón, de que tal vez eso que les estaba pasando era nada más mala suerte y nada tenía que ver con el arca y nada tenía que ver con Jehová. Entonces sabían que sí, probablemente era, pero no estaban seguros. Entonces se les ocurrió este plan
alguien muy inteligente, muy creativo, ¿verdad? Dijo, mire, vamos a poner un carrito nuevo. Van a poner 2 vacas que estén criando, que estén amamantando, pero que además nunca se les haya puesto yugo. ¿Sí? ¿Qué iba a suceder cuando a un animal nunca se le ha puesto yugo? Pues va a luchar porque no quiere sujetarse al yugo. Y luego las iban a enviar en una dirección. Si estaban amamantando y los becerros los iban a guardar en la dirección contraria. Usted debe de saber que una vaca que está amamantando no deja a su becerro por nada del mundo. O sea, si la manda en una dirección, la vaca se va a dar vuelta y se va a regresar a donde está el becerro. O sea, no se va a ir en la dirección contraria. No sé si en los ranchos le ha pasado ver inclusive a veces caballos que uno se anda paseando y se llega a la hora que ellos saben que les van a dar la pastura y se devuelven casi corriendo al corral, ¿verdad? Porque saben que ahí es donde van a encontrar la comida. Algo similar pasa con estas vacas. No les habían puesto yugo y además era imposible que se separaran de su becerro. Ese fue el plan. Entonces dijeron, vamos a hacer esto, las vamos a poner en un yugo, las vamos a enviar en una dirección con un carro nuevo y si es de Jehová, Jehová las va a hacer llegar, las va a dirigir. De lo contrario, se van a devolver y simplemente no van a querer tolerar el yugo. ¿Sí? Así que idearon esta prueba y eso iba a demostrar que realmente lo que les pasaba venía de parte de Jehová. Así que separaron a 2 vacas lecheras de sus becerros, las enganchan a este carro y pusieron en ese carro el arca y las ofrendas que iban a entregar. Y dice así, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, o sea, van a estar ahí atentos. Si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. O sea, si se va derecho y se va para ahí, es que sí fue Dios, sí fue Jehová. Si no, pues vamos a saber que no es de su mano la que nos ha herido, sino esto ocurrió por accidente, por error, por mala suerte. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando las 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino a Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces fueron ahí tras de ellas para vigilarlas, a ver qué hacían. Y las vacas se fueron ordenaditas, derecho, sin renegar por el yugo y sin devolverse por sus becerros. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El carro vino del campo de Josué a Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Pero fíjese, llegan las vacas con el carro, con el arca y la ofrenda y se paran exactamente donde estaba la piedra, donde estaba la roca, para establecer holocausto. Donde estaba la figura de Jesús para darle ofrenda a Dios. Hasta ahí llegaron las vacas. ¿Sí? Así que ellos mismos comprobaron que sí, lo que les había ocurrido era por la mano de Jehová y Dios mismo les mostró y les comprobó quién era el Dios verdadero.
¿Quién es el Dios verdadero? Así que la carreta se detiene en el lugar perfecto, se ofrece holocausto, la madera de la carreta se utiliza de leña y se ofrecen a las vacas como holocausto. Versículo 15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Algo que hicieron aquí correctamente es que esperaron a que llegaran los levitas, y los levitas eran los encargados de tomar el arca, de bajarla y de hacer el holocausto. Esto lo hicieron de una manera correcta, porque así es como se tenían que tratar las cosas de Dios. Ahora, algo bien interesante, lo hicieron bien, y recalco lo hicieron bien, porque tenemos que recordar que hasta ese momento no estaban haciendo bien las cosas. Y los hijos de Elí, acuérdense que tomaban de la ofrenda y no la quemaban completamente, no estaban haciendo la ofrenda como debía de ser. Y en este momento, en esta ofrenda sí lo hacen de una manera correcta. ¿Sí? Versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos a expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. O sea, 5 ciudades. Y los ratones de oro fueron conforme al número de las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas, sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Ahí está la piedra, por si quieren ir a verla. Ahí dice que ahí está. Sí. Sí, hay que ir. Entonces, Dios hizo morir, fíjese, qué contradicción tan tremenda, ¿verdad? Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. O sea, en otras palabras, murieron por estar de metiches. O sea, no tenían que andar viendo nada dentro del arca. O sea, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? No tenían que hacer nada mirando el arca. Ahora, al Señor no le gustaba que el arca estuviera a la mirada de todo el mundo. Fíjese lo que dice Éxodo 40:21. Éxodo 40:21. Ahí, por favor, ahí está. Dice, luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. O sea, Jehová mismo le había dicho a Moisés que tenía que estar en un lugar privado. No podía estar a la vista de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque las únicas ocasiones en que entraba el sacerdote a su presencia era para hacer expiación por el pueblo de Israel. Antes de eso, pues el Señor no se presentaba delante de nadie. ¿Sí? Entonces estos hombres, por estar de metiches viendo qué había dentro del arca, pues murieron. Ahora, algo bien interesante, pero este es un problema de traducción. Ojo, dice, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Pero revisé otras versiones porque a mí se me hizo un número muy exagerado y realmente lo que dicen otras versiones es que únicamente mató a 70 hombres. 70 hombres, o sea, como que hay una confusión ahí de la... No quiere decir que la palabra esté mal, no, la Biblia no está errónea, pero en la traducción pusieron esta palabra extra, ¿verdad? Son 70 hombres. Usted lo puede ver en la Nueva Traducción Viviente y le aclara que son 70 hombres. La busqué también en unas versiones en inglés y dice 70 hombres.
Entonces, es meramente un error de Reina Valera. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jerim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Entonces mandaron llamar a los de Kiriat Jerim para que se llevaran el arca, para que la tuvieran resguardada, para evitar más mortandad. Esto nos lleva ya al capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Eso significa que le encargaron a Eleazar, o lo santificaron, le dieron la unción para que él fuera el sacerdote de estar cuidando el arca. Eso fue lo que hicieron. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jerim, pasaron muchos días. Y uno dice, pues ¿cuántos días pasaron? Dice 20 años. 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Así lo dice de esta manera. Eso significa que Dios provocó que el pueblo de Israel empezara a anhelar la presencia de Jehová. A eso se refiere que lamentaba en pos de Jehová. O sea, que empezaban a anhelar a Dios, empezaban a anhelar su presencia. Por eso Dios los conmueve y empiezan a vivir de esta manera. Habló Samuel, entonces, versículo 3, a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En otras palabras, les estaba diciendo lo mismo que Juan el Bautista. Arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse y solamente sirvan a Jehová. Exactamente. Samuel sabía que el pueblo tenía que iniciar con un arrepentimiento genuino, y por eso empezó a hablarles de este arrepentimiento, porque los israelitas se habían convertido en adoradores de dioses falsos. Dice Samuel: quiten los dioses ajenos, y luego también menciona a Astarot. Tenemos que recordar que la pareja de dioses, o la pareja de Astarot, era Baal. Era Baal, el dios principal, y Astarot. ¿Por qué menciona a Astarot en específico? Porque sabemos que el dios principal que contaminaba la tierra pues era Baal. Pero en el caso de Astarot, Astarot lo que hacía, como era la diosa de la fertilidad, provocaba que el pueblo se dedicara, o que el pueblo viviera en libertinaje. Entiéndalo de esa manera. O sea, vivían en libertinaje total. ¿Por qué? Porque Astarot, al ser diosa de la fertilidad, pues veían con buenos ojos, desde el punto de vista de Astarot, que podían estar con distintas parejas en distintos momentos, como mejor les pareciera. A ese libertinaje se refiere. Vaya, estaba viviendo todo el pueblo de Israel, o mucho del pueblo de Israel, en adulterio. Ese era un problema grave. Y obviamente al estar adorando a estos dioses, pues se alejaban del Dios verdadero. Así que Samuel ordena que se deshagan de todos esos dioses y que entreguen su corazón solamente a Jehová. ¿Sí? Dice: quiten estos dioses y el Señor los va a librar de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel
Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. En otras palabras, se arrepintieron. Se arrepintieron. La gente milagrosamente, lo voy a decir así, sabemos que no es así, Dios lo provocó. La gente obedeció a Samuel. Cosa que habían estado viviendo en constante rebeldía, pero en ese momento sí obedecieron a Samuel. Y solo adoraron a Jehová. Esto nos ratifica y nos confirma que a partir de este momento, que fue la primera aparición pública registrada en la Biblia de Samuel, ejecutando su ministerio de sacerdote y de profeta, el pueblo le creyó y el pueblo le hizo caso. O sea, tomó en serio la palabra de Samuel, ¿sí? Y Samuel, pues en ese momento se establece como juez de Israel. Porque como ya el pueblo ahora sí le creyó y el pueblo se redimió por medio de la palabra de Samuel, entonces en ese momento Samuel se establece como el juez de Israel. ¿Sí? Recuerde que los jueces eran aquellos caudillos o aquellos líderes que hacían que el pueblo regresara a adorar únicamente a Dios. ¿Sí? Y Samuel dice en el 5, Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Logró que todo el pueblo de Mizpa se arrepintiera y ayunaron y se arrepintieron de sus pecados. El pueblo de Mizpa estaba aproximadamente 12-13 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén, nomás para aquellos que conocen de mapas, ¿verdad? Yo la verdad no ubico mucho, pero eso nos dice la escritura que por ahí estaba. Versículo 7 dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. O sea, oyeron que estos ya se habían arrepentido y que estaban nuevamente poniéndose del lado del Dios poderoso, que el Dios Jehová, el Dios verdadero. Entonces dijeron, estos se están reagrupando porque quieren venir a acabar con nosotros. Entonces dijeron, antes de que ellos lleguen, vamos nosotros a atacarlos primero. Como dice el dicho, el que pega primero, pega dos veces, dice el dicho. Bueno, eso intentaron. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tuvieron temor? Porque las últimas peleas que vimos en contra de los filisteos, pues los filisteos les habían puesto una muy buena correteada, que hasta la última vez les quitaron el arca. ¿Sí? Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses, no dejes de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Sacrificó un cordero para que el pueblo de Israel estuviese congraciado con Jehová y que no fueran pues abatidos por los filisteos. ¿Sí? Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó. Fíjese qué interesante y qué tremendo. Y Jehová le oyó. Porque eso significa que el holocausto fue agradable al Señor. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto,
los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Eso significa que todavía no se terminaba de quemar, todavía no se apagaba el carbón, ni la leña, ni nada, y ya habían llegado los filisteos a pelear. Mas Jehová tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Imagine que truena el cielo de esa manera y los echó a correr a los filisteos. Y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí ha estado Jehová con nosotros. Así es. Los versículos siguientes, bueno, siguen en el 13, que dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, mientras Samuel era juez de Israel, los filisteos no pudieron hacerles frente. Los siguientes versículos, 4 versículos, nos hablan en resumen de lo que fue el ministerio de Samuel. ¿Por qué en resumen? Porque a partir del capítulo 8, que vamos a continuar, cambia la temática del libro de Samuel y cambia la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 8, el pueblo empieza a pedir, iba a decir exigir, pero sí realmente estaban exigiendo y pedían un rey. Entonces hasta aquí ese es el resumen del ministerio como juez de Samuel. Y dice así: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Entonces Samuel se la pasaba visitando estas ciudades, y en todas y cada una de estas ciudades él juzgaba a Israel, gobernaba a Israel dándoles palabra de Dios, Dios por medio de él juzgaba a Israel. Llegamos al capítulo 8 y aquí Israel pide un rey. ¿Por qué pide un rey? Yo me preguntaba, ¿verdad? Porque cuando empieza uno a ver este ministerio de Samuel y cómo Samuel se convierte en juez de Israel, diría uno, si es tremendo juez, ¿por qué entonces el pueblo estaba pidiendo un rey? Y pues, he aquí el asunto, ¿verdad? Pero antes de entrar a ello, quiero mostrarle que a partir de este capítulo 8 empieza un periodo que se llama la monarquía o la relación del pueblo de Israel con Dios era por medio de una monarquía. Esta monarquía del pueblo de Israel inicia aproximadamente desde el año 1051 antes de Cristo hasta el año 587, 586, cuando es la deportación de Israel por parte de Nabucodonosor, y que estaba en aquel momento reinando el rey Sedequías. Yo sé que esto tal vez no le dice mucho ahorita, pero es importante saber estos datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos este dato de la monarquía, podemos darnos cuenta que los reyes gobernaron Israel
por cerca de 500 años. O sea, Israel tuvo reyes únicamente 500 años. Y obviamente el que ahora quisieran ser gobernados por un rey, pues eso afectó tremendamente la relación con el único rey y soberano Señor que es Jesucristo, y con la relación del pueblo con Jehová de los ejércitos. Y bueno, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, qué rápido, ¿verdad? Se nos fue Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquí está la respuesta. ¿Por qué pedían entonces un rey? Esta es la razón. Israel empieza a demandar un rey porque se empezaron a frustrar con los hijos de Samuel. Empezaron a tener problemas con los hijos de Samuel. Dice el versículo 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y había jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, se corrompieron los hijos de Samuel. Esa fue la razón. El pueblo de Israel veía a las naciones, como las demás naciones tenían reyes y no jueces, y pensaban que esto les podría convenir más. ¿Por qué? Porque preferían tener un rey que seguir siendo gobernados por los hijos de Samuel, que ellos conocían y veían como alguien que era corrupto y que les podría traer situaciones no adecuadas al pueblo. Esa es la situación principal por la que estaban ellos solicitando un rey. Y dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, ponnos un rey. Esto obviamente no agradó a Samuel, dice el versículo 6. Esa palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, pues se le atoró a Samuel y Samuel oró a Jehová. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. O sea, escúchalos, porque no te han desechado a ti. O sea, no te están desechando a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Fíjese que cuando estaba yo leyendo este pasaje en el versículo 7, pensaba, ¿verdad? Eso nos pasa a veces también a algunos pastores. Porque por hablarle a la gente con la verdad o hablarle a la gente con la palabra de Dios, como debe de ser, pues nos dicen religiosos, nos dicen de muchas cosas, ¿verdad? Y finalmente nos desprecian. Pero no nos desprecian a nosotros, desprecian al Señor. Porque yo les he explicado en varias ocasiones, el ser religioso no es vivir bajo la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. El ser religioso es cuando usted repite una conducta y la repite y la repite y la repite. Eso es ser religioso. Ahora, un dato bien curioso
es que cuando alguien les enseña algo de la palabra de Dios y prefieren irse, terminan cayendo en un lugar que verdaderamente ahí sí son religiosos. Entonces, bueno, pues es una contradicción, ¿verdad? ¿Y por qué le digo que verdaderamente son religiosos? Porque eso es lo que hace la religión. La religión lo que hace es calmar conciencias. La religión es asumir que yo estoy bien con Dios aunque me encuentre en pecado y en desobediencia. Como lo vimos al inicio del capítulo 5 aquí en Primera de Samuel, que pensaba el pueblo de Israel que la mera presencia del arca, eso les iba a dar la victoria. Y eso no les da la victoria, lo que les da la victoria es la obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces mucha gente se va a esas iglesias donde les dicen que Dios los ama, que Dios los quiere, ven tal como eres y no importa que nunca te enfrentes a tu pecado, ni a ser mejor, ni a madurar, ni a crecer, ni a ser un verdadero discípulo, y terminan siendo religiosos y no obedecen la palabra de Dios. Por eso le digo, es una contradicción, es bien curioso, pero bueno, así suele pasar. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo, le dijo Dios a Samuel. O sea, ¿te has fijado? O sea, en otras palabras, ¿verdad? Como si le estuviera hablando a un amigo. ¿Te has fijado que desde que los saqué de Egipto, todos estos han sido malcriados, han sido rebeldes y no me han obedecido? Eso están haciendo. O sea, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo. Por eso ahora no te quieren a ti. O sea, siguen también haciendo lo mismo contigo. Y le dicen el 9, ahora pues, oye su voz. Oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, escúchalos, lo que te vayan a decir, pero de todas maneras, protéstales y diles cómo les puede ir si siguen con esa idea de tener un rey. Nada más. Nada más para que se den una idea de lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Así que, dice el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, si ustedes quieren rey, eso va a pasar con el rey. El rey va a tomar a sus hijos y los pondrá en sus carros, o sea, porque va a formar ejércitos, y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, o sea, los va a poner de escudos para que vayan delante de él. Y va a nombrar para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos. O sea, los va a poner a trabajar, los va a poner de chalanes. Y que cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. O sea, los va a poner a hacer todo eso. Ojo, versículo 13, también tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. O sea, les va a quitar a ustedes todo eso para él estar pagando a sus sirvientes, a los que les sirvan. Versículo 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales
y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea, va a poner al ejército y a la marina a hacer aeropuertos, carreteras y refinerías y todo ese tipo de cosas. Diezmará también de vuestros rebaños, y van a ser y seréis sus siervos. Y va a llegar el día, ¿verdad? No dice así, pero dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. O sea, les va a pasar todo esto. Y va a pasar el tiempo y van a estar llorando por el rey que van a tener. Pero ¿qué creen? Se van a poner de chillones y ese día no los va a oír Jehová. ¿Se acuerda? Algo similar como lo que veíamos el domingo, cuando hablábamos que el pueblo sacó el Señor sacó al pueblo de Egipto. Estaban a punto de cruzar el Jordán y empezaron a llorar y querían regresarse a Egipto. Entonces dice, algo similar les va a pasar, ¿no? Algo similar les va a pasar. 19, pero el pueblo, ¿qué creen? No quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, no nos importa todo eso que nos estás diciendo. O sea, nosotros nos vamos a marchar y si no vamos a hacer una marcha el sábado desde el Pancho Villa hasta el Ángel para que nos pongas rey. ¿Sí? Ahora, déjeme le digo algo, Israel ya tenía un rey. Ya tenía un rey. Y el rey que tiene Israel, o que ya tiene Israel, es el rey de reyes, que también es el rey, el Señor de toda la tierra, que es el único digno de adoración, que está por encima de todos los demás dioses. Pero el rechazo de Israel a Dios no era nuevo. Por eso mismo Dios se lo está refiriendo a Samuel. Ahora, ellos estaban prefiriendo tener como líder a un humano falible, un humano que puede fallar, a tener a un Dios infalible que los puede sacar de cualquier problema. Pero el ser humano así es. Prefieren vivir pensando en que a un humano o a una persona la van a poder controlar o va a ser más fácil de llevar que cumplir con un estándar de Dios. Así que Samuel se queda sin palabras por la respuesta que le da Dios. Y sabía Samuel que el pueblo de Israel estaba entrando en un terreno muy peligroso, en una etapa muy sinuosa, muy difícil. Pero pues era la petición del pueblo, ¿verdad? Ahora déjeme le digo algo bien interesante. Esto lo va a hacer pegar un brinco ahí en su silla. Porque ya ve lo que le dijo Dios a Samuel. Dice, le dijo, diles todo esto de lo que les va a pasar cuando tengan un rey. Pero ¿qué cree? El que Israel tuviera rey también era plan de Dios. Ponme Deuteronomio 17, versículo 14 y 15. Bueno, vamos con el 14 primero. Deuteronomio 17, 14. Fíjese lo que dice aquí. Acuérdese que esto es del Pentateuco, esto se lo mandó Dios o lo escribió Moisés de parte de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero
que no sea tu hermano. Son de esas cosas que sorprenden, ¿no? Mire, hasta se me pone la piel chinita. Nomás de leerlo. Son de esas cosas que se da uno cuenta del poder de Dios. Se da uno cuenta que el Señor está en todo. O sea, ya estaba escrito, escrito está. Nada escapa de la mano de Jehová. Ahí podemos entender su soberanía. Ahí podemos entender que aun y cuando el pueblo es rebelde, aun y cuando el pueblo quiere escaparse de la voluntad de Jehová, Jehová ya lo tiene previsto. Como decían antes, cuando tú apenas vas por la leche, yo ya traigo los quesos y los requesones, ¿verdad? O sea, y los asaderos. Hasta los de Smoky Village, ¿verdad? Hasta los de Villa Ahumada. O sea, el Señor está en todo. Ahora, algo que sí tenemos que decir es que este momento, en el timing de Dios, ¿se acuerda que una vez hablamos del timing de Dios? De los tiempos perfectos de Dios. No era el momento que Dios estaba esperando para que esto sucediera. Por eso es que de alguna manera el Señor se muestra molesto bajo la petición del pueblo de Israel, porque las circunstancias no eran las más adecuadas. Pero dijo, ok, esto ya está escrito, esto va a suceder, vamos a darle. Eso sí fue lo que sucedió. Era una etapa en la que se encontraba el pueblo de Israel y todavía no llegaba el momento preciso para que esto sucediera. Sin embargo, el Señor lo acepta y le dice, ok, diles que está bien. Entonces ahí nos encontramos con que el pueblo, además de rebelde, muestra impaciencia, porque era algo que el Señor ya tenía previsto, pero el pueblo estaba completamente impaciente y quería que sucediera ya. ¿Sí? Y sigue diciendo, ¿qué nos quedamos? 19. No, 19 ya lo leímos. Dice, no, sino que habrá rey sobre nosotros. 20, dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ellos lo que querían, además de escapar del gobierno de Dios para poder ser gobernados por un hombre, era que ese hombre se convirtiera en una especie de caudillo, pero un caudillo que peleara, un caudillo que saliera a la guerra. ¿Sí? La idea de ellos tener un rey era para que ese rey también se convirtiera en un líder militar, en un líder que también anduviera ahí en las batallas junto con ellos, que se convirtiera en un héroe para el pueblo de Israel. Y sabemos que de alguna manera eso sucede, pero eso sucede hasta que llega David al reino, ¿verdad? Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. O sea, fue y oró y se las mostró el Señor. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. O sea, en otras palabras, ok, entendido, 10:4, recibido, ¿verdad? Lo he escuchado fuerte y claro. ¿Quieren rey? Ahí les va a ir un rey. ¿Sí? Les voy a ayudar a que tengan un rey. Ahora, la gente se regresa a sus casas, les dice, vayan a sus casas, que esto lo vamos a arreglar. Y la gente se regresa con mucha expectación, muy contentos, muy emocionados, muy fascinados. Y así espero que usted también vaya a su casa, porque ya vamos a continuar hasta el próximo miércoles. Y el próximo miércoles vamos a iniciar con el capítulo 9, donde el Señor va a escoger un rey para su pueblo. Y pues todos sabemos que ese primer rey que va a ser elegido va a ser Saúl. Así que no se pierda
la siguiente emisión el próximo miércoles a la misma hora por el mismo Pacto Canal. Y nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta tu palabra. Sabemos, Señor, que en toda tu palabra nos das dirección. Y el estar, Señor, revisando, leyendo, estudiando tu palabra, nos da un panorama más amplio de toda tu sabiduría, de todo tu poder, de toda tu soberanía. Porque vamos descubriendo, Señor, que nada escapa de tu mano, que nada en absoluto escapa de tu voluntad. Y te agradecemos por ello, porque sabemos que aún los problemas que hoy enfrentamos, cada uno de nosotros, podemos confiar en que tú tienes el control de todo. Porque para los que confiamos en ti, para los que hemos recibido a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor, aún las cosas malas, aún las cosas que parecen ser difíciles, tienen un propósito en ti, porque tú quieres hacer algo con cada uno de nosotros. Nos has enseñado que tú siempre llegas, y a veces llegas en el último momento, pero es para que estemos seguros que cuando salimos de ese problema o de esa situación es por ti, porque tú eres el que movió su mano poderosa y podemos seguir creyendo en ti, confiando en ti, adorándote y alabándote, porque tienes el control de nuestras vidas. Te damos ya gracias, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación, mas hay una canción